¿Qué tal, doctorazos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde les ayudamos a crecer sus negocios. Así es que vamos rápidamente a hacer conciencia del tema de la mercadotecnia. La pregunta que te haría es, ¿te gustaría tener un clon? Porque básicamente eso es la mercadotecnia hoy en día. Mientras tú duermes, la realidad es que un clon puede estar vendiendo por ti en redes sociales. En cualquiera de las redes sociales puedes capitalizar los frutos de tu negocio, pero obviamente hay unas redes sociales que son más sencillas que otras de manejar. Si bien en nuestro gremio médico seguramente vamos a estar escuchando que la mejor publicidad es de boca en boca, y cuando se refiere a la mejor, no necesariamente es la más efectiva, o depende como lo quieras ver, puede ser la más efectiva, ¿no? O sea, esto es que cuando alguien le recomiendo un doctor a otra persona, seguramente tiene ganada una buena partida ese paciente con ese doctor y entonces va a ir a su consulta. Y más si son dos o tres o cuatro personas que opinan que un doctor es muy bueno, pues obviamente al momento de yo como paciente escuchar que dos o tres personas de mi confianza están recomendando un doctor, sin duda voy a ir con ese doctor. Pero la realidad es que hoy en día la competencia es mucho más fuerte en ámbitos como la medicina estética, como la cirugía plástica, como la dermatología, que realmente también se dedica mucho a la parte estética, etcétera, etcétera. De tal manera que sin duda alguna la publicidad de boca en boca sí es muy buena y es muy efectiva. O sea, sí causa un efecto en el paciente para que vaya contigo, pero también hay que decirlo, es la más lenta de todas las publicidades que existen. De hecho, la publicidad de boca en boca se considera históricamente la primera publicidad que existe. Después de ahí vino obviamente el tema de la imprenta, más o menos en los 1440, 1450, con el tema de la imprenta, que ya se pudo hacer el tema de periódicos o revistas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que una persona podía decir de boca en boca, pues se magnificó, porque obviamente los editores que ponían sus palabras verbales, que ahí lo hacían de manera escrita, entonces verbalizaban, pero de manera escrita, sus opiniones de tal manera que este de boca en boca pues se propagaba muchísimo más rápido. Y entonces todo esto fue una revolución. Después de la imprenta obviamente vino el tema de radio y televisión, en el cual ya no se necesitaba escribir, sino simplemente verbalizando delante de un micrófono o delante de una cámara de televisión, pues obviamente esto se volvió exponencial y entonces la opinión de ciertas personas pesaba mucho. Aquí en México existen influencers desde muchísimo antes de las redes sociales, porque una persona que escribía en un periódico o una persona que tenía un programa de radio o televisión, básicamente era un influencer, pero no le decíamos así, ¿no? El término influencer se vino a popularizar con las redes sociales. Pero la realidad es que sí influían, o sea, si ustedes pueden ver la televisión de hace unos 20, 25, 30 años atrás, por ejemplo, un Javier Alatorre, por ejemplo, un Joaquín López Dóriga, eran personas altamente influyentes en la televisión, de tal manera que lo que decían estas personas prácticamente era la verdad. O sea, uno como población lo tenía que aceptar como la verdad. Y así fue evolucionando los temas de comunicación hasta que llegamos hoy en día al tema de las redes sociales. Y en las redes sociales pasan cosas muy interesantes que hay que analizar. Con las redes sociales hemos visto a algunas personas que tienen un negocio, en este caso el tema de los doctores, que sabiendo utilizar las redes sociales y volviéndose creadores de contenido pueden potencializar sus negocios. Pero al revés, también hemos visto influencers o creadores de contenido que empiezan a crear contenido y se hacen tan populares y tan influyentes que después hacen el negocio. Generalmente pueden sacar una marca de ropa, pueden sacar una marca de tenis, pueden sacar sus propias proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un sinfín de productos a comercializar porque entonces lograron ese clic de comunicación con un cierto sector de la población. Por lo tanto, pues no importa si tú estás por poner tu consultorio o si ya lo tienes puesto. La realidad es que tú deberías de estar generando esa comunidad con un halo de pacientes alrededor de ti
que sepan quién eres, que sepan de tu calidad como persona, que sepan de tu calidad como profesionista. Y entonces esta generación de contenido te va a permitir ganar confianza con tus pacientes o con tus futuros pacientes. Te va a permitir ganar autoridad y simpatía, por supuesto, porque la ecuación cambió. Antes era mucho tú a quién conoces y ahora es quién te conoce. Porque a través de las redes sociales te puede conocer mucha gente y aunque tú no los conozcas, la realidad es que te da confianza, autoridad y cuando tú solicitas algo por las redes sociales, mucha gente te puede ayudar. Y obviamente estas personas van a causar una demanda en tus productos o tus servicios. Llámese que tú des los servicios médicos o bien vendas algún producto, como puede ser algún suplemento alimenticio, puede ser alguna proteína, puede ser cualquier cosa. Y este proceso de reputación se gana a través de generar mucho contenido. La generación de contenido te va a permitir interactuar con estos pacientes que son clientes y tú, si tienes la capacidad de escuchar a tu cliente, va a ser muy importante. Te pongo el ejemplo de Gary Vee, el cual genera muchísimo contenido y él cuando estaba muy joven empezó a trabajar en la licorera de su papá y él más o menos vendía unos $3 millones al año. Y cuando se puso a generar contenido, él empezó a entender al cliente, porque los escuchaba y platicaba con ellos a través de las redes sociales, que no nada más querían vino o no nada más querían whisky de manera económica. No estaban buscando la botella más barata, sino los clientes estaban preguntando por whiskies premium, por vinos premium, por vodka, ron, etcétera, pero nivel premium. Y obviamente cuando Gary Vee se dio cuenta que había una clientela premium que estaba dispuesta a pagar un sobreprecio por esas botellas caras, pues obviamente cuando las implementó en la licorería de su papá, pues esto permitió que pasaran de 3 millones a 60 millones de dólares de ventas al año. Entonces es muy curioso cómo es que tú puedes empezar a escuchar esa población a la que tú estás llegando. Entonces, sí es muy importante el hecho de saber a qué le vendes, a quién le vendes, en cuánto se lo vendes, etcétera, etcétera. Y obviamente sacar partido de esta comunicación con tus clientes. Te voy a dar, para concluir este podcast, te voy a dar 3 cosas básicas sobre el tema de las redes sociales. Primero que nada, construye una relación, construye una conexión con tus seguidores. Más vale que tengas 1,000, 2,000, 3,000 seguidores, pero que realmente sean fanáticos de tu marca, fanáticos de tu consultorio, de tu producto, tu servicio, y que realmente tengas una comunidad con ellos. Y además, por supuesto, que estas personas, si idealmente también son influyentes y también tienen su comunidad, pues qué mejor. Prefiere eso antes de buscar generar muchísimos seguidores porque no los vas a poder rentabilizar. Si tú vendes un suplemento alimenticio en México y tienes un montón de seguidores en Estados Unidos, pues no lo puedes vender en Estados Unidos porque las regulaciones son otras. Y si no tienes un permiso de exportación, realmente esos seguidores no los puedes capitalizar de manera monetaria. Por lo tanto, sí prefiere calidad de seguidores antes de cantidad de seguidores. Número 2, el tema de la consistencia. O sea, tienes que publicar de manera consistente en tus redes sociales. No necesariamente tiene que ser diario. Puede ser a lo mejor una vez por semana o 2 veces por semana, etcétera, etcétera. Pero acuérdate de lo que se trata desde el punto 1, crear una relación con estas personas de tal manera que no necesitas estar publicando diario. Simple y sencillamente necesitas estar publicando de manera consistente. Y número 3, especialízate en 1 o máximo 2 plataformas si es que no tienes experiencia en esto. Si tienes experiencia, por supuesto, puedes utilizar múltiples plataformas. Pero si no, yo te recomiendo que nada más te especialices en una. Por ejemplo, si a ti lo que te gusta es TikTok o lo que te gusta es Instagram o lo que te gusta es YouTube, pues especialízate en una sola porque los algoritmos son muy diferentes, inclusive hasta el formato cambia. Es muy diferente el formato con el que grabas el celular vertical para un TikTok al formato horizontal para YouTube, por ejemplo. Entonces, especialízate en uno solo. Si bien más adelante puedes diversificar tus redes sociales, al inicio casi todos los influencers populares, casi todos iniciaron en una red social, ahí se volvieron súper famosos, súper populares y después al momento de abrir los canales en las otras redes sociales, automáticamente hay
una diversificación o una derrama de seguidores en en las diferentes redes sociales. Y esto lo puedes ver con diferentes influencers en México. Bueno, muchas gracias, doctorazos. Espero haberlos ayudado en sus negocios y que tengan un excelente